Me fui a otro lado, así que vamos a buscarlo. Estaba aquí, está aquí. Bueno, reanudamos nuestro estudio en Hechos Proféticos después de casi 2 meses que estuvimos viajando. Y vamos a contestar algunas preguntas. Vamos a dar una respuesta a algunas preguntas. La primera es, ¿podemos creer en el Nuevo Testamento? ¿Es verdadero? ¿O el único testamento verdadero, el único testigo de Dios es el Antiguo Testamento? Y empezamos una respuesta sintética, cortita. Y por lo que conocemos, es Dios. Ah, no les compartí la pantalla. Perdón, disculpen. Ahí está. Y la respuesta que podemos dar, una sintética, es la siguiente. Es Dios el que llama al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos, mostrándonos que tiene un segundo testigo y que el Nuevo Testamento original fue inspirado por él, porque Dios lo llama su testigo. Ahora, por eso, aunque el Nuevo Testamento que lleva a nosotros es una versión corrupta, creada en el siglo IV, sí vamos a tener un PDF, se los voy a mandar. Entonces, la versión que tenemos nosotros del Nuevo Testamento es una versión corrupta del Nuevo Testamento, no es el original. Y fue creada en el siglo IV por los sabios de Roma, justamente a pesar de eso, es para nosotros un gran tesoro, ¿no? Porque aún conserva partes sin corromper, ¿qué? Primero, nos muestra cuáles son las nuevas revelaciones proféticas de Dios, especialmente las palabras de Jesús y la profecía del Apocalipsis, que junto a las palabras de las otras profecías, nosotros debemos leer, oír y guardar para poder prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y lo interesante es que estas partes proféticas, como los sabios de Roma no entendían nada, no las tocaron. Tocaron las partes doctrinales. Y en el Nuevo Testamento también hay partes sin corromper que dan el mismo testimonio que el Antiguo Testamento y contradicen a las palabras introducidas por los sabios de Roma. O sea, porque el mismo Nuevo Testamento, digamos, le saca la autoridad a las palabras de los sabios de Roma, que introdujeron para poder enseñar sus falsas doctrinas, y nos muestran cuál es la verdad. Entonces, cuando ponemos en paralelo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, estas palabras salen a luz y nos muestran cuál es la verdad, porque encontramos el testimonio coincidente de los dos testigos. Y esa es la razón por la que Roma prohibía leer la Biblia católica y empezó a quemar vivos a los miembros de la Iglesia de Reforma por tener un ejemplar de la Biblia católica antigua. El texto recibido, recopilado por Erasmo de los manuscritos griegos antiguos del Nuevo Testamento, creado por San Jerónimo en el siglo IV. Los manuscritos que Lutero empezó a traducir, publicar y distribuir. Y ese testimonio coincidente también nos muestra, justamente, que ese Nuevo Testamento fue inspirado por Dios. Porque podemos ver que la base que quedó sobre la que se escribieron las palabras sabios de Roma, coincide perfectamente con el Antiguo Testamento. En el estudio que hicimos en el anexo 5, vimos cómo Dios anunció lo que pasaría con los dos testigos, y que habría unos cadáveres, que quedarían los cadáveres cuando Roma les diera muerte, y esa es la Biblia católica. Y esos cadáveres son las lámparas del ángel de Filadelfia, la Biblia de los miembros de la Iglesia Reforma, porque Lutero encontró eso en Roma y lo sacó, y esa es la Biblia que Dios le dio al pueblo, a su pueblo. Y nos dijo que esas palabras con esa Biblia podríamos completar la obra de reforma y recuperar el conocimiento de la verdad. Y justamente podríamos llegar a recuperar la fe de la iglesia primitiva. Ahora, veamos en Primeros Escritos, páginas 220 al 221. Dice Elena, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. De ese modo corrompieron la Biblia, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Y ese es el cumplimiento de lo que Dios dijo. O sea, Dios le mostró
cómo dieron muerte a los dos testigos. Primero, cómo crearon los cadáveres y después cómo dieron muerte. Y en Apocalipsis 11, Dios anunció esto y está relacionado con la misión del pueblo antista, porque Apocalipsis 10 y 11 dice lo que tiene que hacer el pueblo antista para que los dos testigos vuelvan a la vida. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y por supuesto, estos son los que tienen la profecía de sus palabras. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, porque ahí está anunciado lo que va a pasar cuando hayan acabado su testimonio. Y ese testimonio se refiere a los 1260 días de testimonio de la iglesia primitiva hasta fines del siglo XIII. La bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, porque lo que quedó de los dos testigos son sus cadáveres, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿dónde estarían? En medio del reino del príncipe de este mundo. ¿Y cómo pudieron dar muerte a los dos testigos? Primero tuvieron que asesinar al remanente de la iglesia primitiva que tenía y conservaba y protegía esas copias de la Biblia. Él iba copiando y le iba repartiendo. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. Porque ya había dos iglesias. Y los que eran muertos eran los que querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para arrancarla de la tierra. ¿Por qué la odiaban? Porque eran siervos del príncipe de este mundo. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Y esa era la obra de Roma. Encontraba una Biblia verdadera, ejemplares de la Biblia sin corrupción, y las quemaban, para que solo quede la Biblia católica. Y como se lee en el conflicto de los siglos, la iglesia del desierto, la que era perseguida, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la capital, era la verdadera iglesia de Cristo. La de los tesoros de verdad que Dios confiera a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Eso es lo que es. Fíjense, había una iglesia que por 1260 años mantuvo la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Oye, eran con firmeza que tenían de enseñar libremente la mentira, sus doctrinas, su vino, con los cadáveres de los testigos y así engañar al pueblo de Dios y echar por tierra la verdad. Como leemos en Conflicto de los Siglos, dice Elena, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer las Santas Escrituras. Ahora, pero que no saben que están leyendo los cadáveres. Y en el Evangelismo, página 429, leemos la palabra. Primero pervierte y después cita erróneamente las Escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Entonces, ¿qué hace? Presentan las palabras de los sabios de Roma y ocultan las palabras que fueron inspiradas por Dios. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. Hay pastores falsos, dice ella, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura
y se deja de leer otra parte a fin de causar una falsa impresión. Porque los lobos ya saben, porque van escuchando cuando el pueblo de Dios estudia la Biblia y se da cuenta del engaño. Y saben cómo hacer para engañar. Y son dirigidos por el príncipe de este mundo. Entonces, por eso nos encontramos en este tiempo con personas dentro de la iglesia que enseñan errores. Y el ángel de la Odisea está lleno de errores. Y por eso es desventurado, miserable, pobre, está ciego y desnudo. Pero se cree rico porque no conoce la verdad y no sabe lo que está pasando. Entonces, ¿por qué está así el ángel de la Odisea? Porque creímos a los hombres que, como indica el Juárez, siguiendo el ejemplo de Satanás, primero, niegan el cumplimiento de la profecía, niegan que las palabras de nuestras Biblias fueron cambiadas por Roma. O sea, lo que Dios dijo, que darían muerte a los dos testigos, y le mostró a Juárez que cambiaron las palabras de la Biblia, lo niegan, para poder enseñar con ellas sus falsas doctrinas, a las que Jesús llama el vino Babilonia, y la comida y la bebida de los borrachos. Y después nos presentan una parte de la Biblia, la parte que da soporte a las falsas doctrinas que enseñan, y nos ocultan las palabras de la Biblia que echarían a perder sus planes, porque en nuestras Biblias quedaron muchos pasajes que nos muestran cuál era el testimonio original de los dos testigos. Y el problema es que aún no pudimos descubrir el engaño porque, como también deben llegar a serlo nuestros niños, aún no conocemos perfectamente la palabra de Dios y no pudimos darnos cuenta cuando nos leyeron una parte de la Biblia y nos dejaron de leer las otras partes a fin de engañarnos. Por eso todas las vírgenes tienen que arreglar sus lámparas. Como Dios le dijo a Elena de White, los verdaderos buscadores de la verdad iban a encontrar la verdad. Por eso en la misma cita dice ella, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y le explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Y esa es la identidad del pueblo antista. El pueblo antista es el que recibió, en primer lugar, la misión de recuperar el conocimiento de la verdad, para que Dios pudiera empezar a hacer la obra que estaba haciendo en la iglesia primitiva, para preparar al pueblo antista para recibir el sello de Dios. Sabiendo que el momento del Nuevo Testamento, si este testigo se contradice en sus propios testimonios. Ahora, si hay un testigo que dice una cosa y después se contradice, no es confiable. Y además, si contradice el testimonio de otros testigos. Solo podemos y debemos dar por verdadero el testimonio coincidente de los dos testigos. Como dice Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y como dice 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, por eso Dios les llama a los dos testigos, para ayudarnos a arreglar nuestras lámparas. Por eso las palabras del Nuevo Testamento tienen que estar sujetas a las palabras del Antiguo Testamento, al testimonio de la ley y los profetas. Si contradicen un solo, así dice Jehová, no son verdaderas. Esa es la forma sencilla de probarlas. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y obviamente a los sabios de Roma que cambiaron la Biblia no les había amanecido. Y Jesús fue claro, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que esta creación sea deshecha y Dios haga la nueva creación, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dice Pablo en 1 Corintios 14, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. Dios no cambia. Como Dios no cambia, es veraz y no se contradice, sus juicios son eternos. Por eso uno así dice Jehová es eterno, y cuando Dios dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Pero debemos tener mucho cuidado porque los sabios modernos, los falsos maestros, para poder defender y enseñar sus falsas doctrinas, las doctrinas del credo, buscan torcer el significado manifiesto de las palabras de la Biblia. Pero Jesús fue claro. Cuando dice sí es sí, dice no es no.
Y el que busca torcer eso, de mal procede. Como dice Elena, conflicto siglo 656-657, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Y es por eso que debemos arreglar nuestras lámparas personalmente, para asegurarnos que alumbren correctamente nuestro camino y que nuestra fe sea una fe verdadera, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, habla el Antiguo Testamento de Dios, habla de un Mesías, habla de Jesús y habla sobre el Espíritu Santo de la promesa. Sí, pero de un modo muy distinto al del que lo hace Roma. La doctrina más importante para Roma, la doctrina que es el fundamento de la fe de Roma, es la doctrina que disfraza las imágenes de la bandera negra de los paganos, las imágenes del dios de Roma, el dios de la fortaleza, como en la profecía eso indica, el dios de la bestia romana, el dragón, las disfraza de cristianas para adorar a Satanás y a los demonios bajo su disfraz cristiano. Y esa es la doctrina de Jezabel, la doctrina que lleva a los hombres a conocer las profundidades de Satanás. Pero fíjense que una doctrina es una semilla que se siembra en el corazón. Como la sana doctrina es la semilla de trigo, la falsa doctrina es la semilla de la cizaña. Pero esa doctrina tiene que germinar y crecer para que una persona refleje el carácter de Dios, sea semejante a Cristo, o refleje el carácter de Satanás y conozca las profundidades de Satanás. Y esta es la doctrina creada por los apóstatas de la iglesia primitiva que hicieron la obra de Balaam. Ellos, para obtener la recompensa ofrecida por Constantino, el entonces emperador romano y sumo pontífice de Jezabel, el sumo pontífice romano, el papa, porque en la iglesia cristiana no había papa, pero al sumo pontífice romano lo llamaban papá los romanos, y él llamaba hijos a los romanos. Entonces, porque el primer papa fue Constantino. Entonces ellos crearon la doctrina de la Trinidad con cosas sacrificadas a los ídolos, con los conceptos filosóficos con los que los filósofos y teólogos paganos modelaban a sus dioses. Entonces, como Jesús lo dijo, que Balaam ayudaría al rey enemigo a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación, o sea, adorando a los ídolos. Y como dice Daniel 11, el hombre de pecado del Dios de sus padres no hará caso, porque apostataría y honraría en su lugar, en lugar de Jehová, al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, un Dios ajeno. Y colmará de honores a los que le reconozcan a este Dios. Y acá está la historia. Roma mismo lo muestra, está Constantino, se le aparece el Dios Sol invicto, con la cruz en el medio, y dice: con este signo vencerás. Y eso es lo que Roma enseña y le da a comer al pueblo de Dios. Al sol, con la cruz, otro símbolo del sol, el símbolo del Dios Hijo del Sol, Baal Hijo. Y en sus imágenes muestra cuál es su Dios, porque él es el Sol, es Baal, y sus tres hipóstasis, Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, que los transforma en tres imágenes de hombre a las que hace que los hombres adoren. Como Jesús lo anunció: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que es la región pagana de la iglesia, pagana de Roma, que después se disfrazó de cristiana, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué cosas? Las que están en la doctrina de Jezabel, la que creó Balaam. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Porque claramente Jesús identificó, es una doctrina. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, lo digo, no os impondré otra carga.
Entonces, aquí empezaron a adorar, como dice Elena, la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Y a quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y también la visión del gran conflicto, Dios le mostró simbólicamente lo que pasó. Estaban los paganos con su bandera negra, con figuras del sol, de luna y de estrellas, persiguiendo al pueblo de Dios, que lleva una bandera en blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Esa era la iglesia primitiva. Y esa es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Por eso Elena decía que la iglesia adventista era la única iglesia leal a Jehová, porque tenía que elevar la misma bandera. Y dice, ya vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Por qué? Porque cambiaron de Dios, empezaron a adorar al Dios de las fortalezas, al Dios de los paganos, para perseguir a los que llevaban la blanca. Y este hecho, nosotros lo vimos en la historia, que se ve claramente que ocurrió en el año 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio I el Grande estableció en el edicto de Tesalónica la obligación de adorar al Dios oficial de Roma, el nuevo Dios, que es el definido en la doctrina de la Trinidad, que define a tres personas que son Dios: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. ¿Y esa religión cuál es? La que profesa el pontífice Dámaso, el Papa Dámaso, el que mandó crear la Biblia católica. Y creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad. O sea, tres personas iguales. Tres personas que son Dios y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. Y esa es la doctrina de Jezabel. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Entonces, lo más importante para Roma es hacer adorar a su Dios. Y por eso, los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, vendrían a que adoremos al Dios de Jezabel, como en el tiempo de Elías. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿A quién perseguían, asesinaban? Al que no adoraba al Dios de la Trinidad. Y por supuesto el pueblo conocía a su Dios, no lo adoró. Y esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa el pueblo que conocía a su Dios y era parte del lugar santuario de Dios sería asolado. Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán su parte tropas, y esa es que es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo. La palabra sacrificio está agregada justamente para desviar del significado correcto. Y pondrán la abominación desoladora. La abominación es el ídolo del desolador, que es el Dios de la Trinidad. Colisonca seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y así pasó. Entonces, la iglesia romana se unió al Estado para extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios. Y como dice Elena, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída, porque era su sinagoga ahora, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. Y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Me están escuchando? Sí, correcto, sí. Sí, se escuchan. Tú se lo Sí, ahora se escucha. Pero okay. hubo momentos cortaba, que... pero sí se escucha. Ok, porque no tengo buena señal, se ve. Entonces, como dice Juan, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, las plantas de cizaña madura y las plantas de trigo. Ahí se ve claramente los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que creen
en la verdad y los que creen en la mentira. Los que son hijos del diablo, como Caín, matan a sus hermanos. ¿Y por qué causa los matan? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Entonces, es claro, ahí se ve justamente los que reciben la marca del príncipe de este mundo, los que llegan a conocer las profundidades de Satanás, los que tienen el nombre del príncipe de este mundo escrito en la frente, y los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Esa es la diferencia. Esa es una planta de trigo, una planta de cizaña. La doctrina de la Trinidad es la doctrina que los redactores del Edicto de Tesalónica, Jerónimo Estridón y el Papa Dámaso, más se esmeraron en reflejar el texto de la Biblia católica. En el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso le dio la orden de crear la Biblia católica a su secretario. ¿Cuándo? 2 años después del Edicto de Tesalónica. El filósofo Jerónimo Estridón, que no era un teólogo cristiano, era un teólogo pagano. Antes había redactado el Edicto de Tesalónica, siendo nuevamente ahora que adoren la Trinidad. Haciendo esta tarea, en una de sus cartas, San Jerónimo, cuando lo llama a Roma, le pregunta a Dámaso cuál es la terminología correcta que debía usar para hablar de la deidad. Porque no estaba traduciendo, estaba escribiendo un nuevo libro. Dado que para él Dios era una esencia, una sustancia, una naturaleza, el ser absoluto, del cual derivaban las tres personas de la Trinidad. Y esto está acá. Y le pregunta al Papa Dámaso cuál es la terminología correcta. Y dice el ser absoluto, una esencia, una sustancia, tres personas iguales, coeternas, la forma de credo que hasta ahora hemos usado, o tres hipóstasis. Pero fíjense, conceptos que no son bíblicos, son los paganos, los que usó Balaam, y ahora él tenía que meternos en la Biblia. Entonces le preguntaba a Dámaso, ¿qué pongo? ¿Qué escribo? Carta 15 enviada a San Dámaso. ¿Por quién? Por San Jerónimo. Es increíble, pero esta es así. Ahora, esta es la razón por la cual los términos y los conceptos filosóficos que habían sido usados para definir el dogma de la Trinidad y que no estaban en la Biblia llegaron a ella. Fueron introducidos en la Biblia católica por los sabios de Roma, empezando por San Dámaso y San Jerónimo. Este es el credo de Nicea del 325. Creemos en un Dios Padre todopoderoso, sin nombre, genérico, porque es un credo ecuménico, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Y como sabemos, Zeus es el que cumplía con estas características. Dice, yo era un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, este Dios Padre tenía un hijo y lo había engendrado como su unigénito, de su sustancia. Como Zeus había engendrado a Apolo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. O sea, tenía la misma esencia, la misma sustancia, era otro Dios. Y esa es la base del politeísmo. O sea, cuando un Dios en el Olimpo genera otro Dios, ya eran dos, eran tres, eran cuatro, eran cinco, y así se creó el politeísmo. Pero el primero era el que engendraba al otro, y mediante el cual se agrega el concepto, o sea, con el Dios agente, todas las cosas fueron hechas. Y terminó diciendo el Espíritu Santo, porque este es el credo común entre arrianos y trinitarios. Y así fue creada la falsa roca que son dioses, la falsa roca que está compuesta por personas que son Dios, es decir, por dioses, como en el politeísmo pagano. Y en el Catecismo Roma explica que la teología, el dogma de la Trinidad, porque es un dogma, no es una revelación bíblica, es un dogma definido por Roma. La Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, relación, etc. Y la Iglesia usa el término sustancia para designar el ser divino en su unidad, porque hay un ser divino, aparte de las tres personas. Y ese ser divino es el que se manifiesta en estas tres personas, que son sus hipóstasis. Y bueno, por supuesto, esto ya lo vimos, y en sus imágenes ella muestra cuál es el ser divino. Ahora vamos un poquito para arriba, tenemos una imagen para acá. Aquí está. El ser divino es el sol, es Baal, el dios de Babilonia. Este es el ser divino, y estas son sus tres hipóstasis. Este es el sol, y este es el sol Padre, el sol Hijo y el sol Espíritu Santo. Por eso siempre las cabezas tienen la cruz de Malta y la imagen del sol, porque es Baal, el dios de Babilonia.
Se cortó el sonido. Entonces, por causa, es por esa causa. Y es Dios Padre porque engendra un Dios Hijo. ¿No hay sonido? A ver qué pasó. ¿No me escucha? Ahora sí te escuchamos, pero hace un rato no se escuchaba nada. Sí, porque es mala la red. Acá hay algunos cortes y no sé qué pasa, se está cortando. Hasta que vaya a mi casa no voy a tener buena red. Entonces ahí aparece un Dios Padre, aparece un Dios Hijo engendrado de los Padre, en cuestión del Dios Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora viene agregado, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿qué quiere decir? Hay un Dios Hijo que es el creador, ¿sí? Que es el creador del Dios Padre, el cual siendo resplandor su gloria y la imagen misma su sustancia, o sea, teniendo la misma naturaleza divina que el Dios Padre, es un Dios Hijo engendrado, y quien sustenta todas las cosas con su poder, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Y en Juan 1, 1 al 3 está lo mismo, pero ahora abiertamente citando a Platón. En el principio, para Platón era el agente creador, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o sea, había dos personas que eran Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, porque el verbo es el agente creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ya que el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y es la misma forma de poner el credo de Nicea, ¿no? Es otra forma con las palabras directamente citando a Platón. Y en el libro de Trinidad de Casa y Persona Americana, nuestros teólogos corroboran la afirmación. Pero hermano, una pregunta. Sí, Una pregunta, significa, hermano, que esas citas no son correctas. No, son falsas, son apócrifas. Ah, ya. Estas dos son falsas. Y estas dos son Esas usadas dos por citas de Hebreos y de Juan. Hebreos 1, 1 Claro, al 3 y Juan 1, 1 al 3. claro, esas citas son los insertados que están ahí que llevan en un escenario a confundir a todas las personas. Además, fíjate que en Hebreos el capítulo 2 contradice todo lo que dice Hebreos 1, porque ahí aparece en Hebreos 2, que es lo que utilizaron Wagner y Jones para explicar toda la doctrina del verdadero Cristo. Ahí aparece Jesucristo en su verdadera personalidad, es decir, un hombre de carne y hueso igual que nosotros, y lo hace en comparación con lo que dice David cuando pronuncia que es el hombre para que Dios se acuerde de él y al Hijo del Hombre para que lo visite. Y después hace toda mención, el capítulo 2, leanlo, que es interesantísimo. Ahí te demuestra que Jesús era un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Claro. El tema es, ¿qué era antes de hacerse carne? ¿A qué valor fue hecho carne? ¿Qué era antes? Eso es lo importante. Porque tenemos que diferenciar al verdadero Jesús del falso. El verbo Sí, qué mal, no se escucha. No se escucha, Cris. es la Cristo, palabras del Antiguo Testamento. Pone Zelda, si me está escuchando, Sí, ahora te que escuchamos. Empezá de nuevo, si es que escuchar. estabas diciendo No, le algo. voy a pedir a Griselda que se desconecte para Tenés más señal. no se la chavana conectada en otro. Claro, tengo un poco, me saca la señal y se corta. O que
Nada. Vaya, y que abajo. Los apócrifos. Es otra persona que es Dios y que fue el creador del universo, el agente creador. Y lo mismo dice Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo, o sea, una persona que se llama el verbo, y el verbo era con Dios, que estaba con Dios, y el verbo también era Dios. Dos personas que eran Dios. Y él fue el creador de todas las cosas, como el agente creador del Dios Padre. Y ese verbo, el Dios Hijo, fue el que se hizo carne y habitó en nosotros. Ahora, todos estos conceptos, como Roma dice, son filosóficos, no eran usados en la iglesia cristiana. Y el libro de Trinidad de casi todos los sudamericanos, nuestros teólogos, corrobora la afirmación de Roma, mostrándonos que ellos conocen el origen extrabíblico de los términos y los conceptos filosóficos usados para definir la doctrina de la Trinidad de la Iglesia Católica. La doctrina que, al unirse en puntos comunes de doctrina con Roma, ya adoptó como propia el falso profeta, y que también se introdujo en la Iglesia adventista. Es de lo que dice acá. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? La iglesia católica, no la cristiana, porque esto fue de la iglesia católica. Pero ellos llaman la iglesia católica. Para que la católica llame a la iglesia adventista iglesia. Ahora, pero el concepto, por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. ¿Qué nos están diciendo? Ellos saben que estos términos no están en la Biblia. No estaban en la Biblia. Y lo saben. Pasaron décadas hasta que muchos de los apóstatas los entendieran. Pero como lo testifica el Edicto de Tesalónica, el pueblo conocía a su Dios, nunca los aceptó. Y por eso lo empezaron a perseguir. La pregunta que sale inmediatamente a la luz es esta. Si ellos lo saben, si saben que estos conceptos no estaban en la Biblia y fueron introducidos en el siglo IV, ¿por qué toma estos pasajes como verdaderamente escritos en el tiempo de los apóstoles? ¿Por qué reconoce la autoridad de Roma para definir doctrina? Porque es increíble. Porque esos la iglesia. No, no se En cambio, escucha. los filósofos son más sinceros y reconocen inmediatamente el origen de... ¿Ahora escuchan? ¿Me escuchan? Yo escucho a ustedes. Ahora sí, Ha vuelto, ha es más vuelto. lo que no se escucha que lo que se Hay escucha. hay unos breves instantes en los que se corta y se pierde, y perdemos Ok. de escuchar. El hilo. Sí, se pierde el hilo. Pero si siguen viendo, Sí, 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 estamos bien. continuamos con la vista de pantalla. Hola, hola. Sí, no, yo tampoco lo escucho. bueno, No. Nos obviamente Platón y escuchamos la pasión. nosotros, pero no lo escuchamos a usted, hermano Bueno, Cristian. Nos escuchamos nosotros, pero usted no. ay, qué lástima. Bueno, voy a hacer algo corto, si corto y lo llamo, pero ¿qué hago? A ver. Pongo vuelta, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. A ver qué puedo hacer. Voy a sacar a mi esposa la llamada, aunque se me enoje, para que quede más ancho de banda. Ahí está.
Bueno, ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué dice Voltaire? Los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos fueron todos griegos y platónicos. No hay un solo romano que escribiera sobre el cristianismo, ni que tuviera el más ligero tinte de filosofía. Observaré de paso que la Iglesia de Roma en nada contribuyó al establecimiento de la religión verdadera. Fue la que recogió todas sus ventajas. En esa revolución sucedió como en todas las que nacen de las guerras civiles. Los primeros que perturban el Estado trabajan sin saberlo para otros. Y ahora dice, ¿de dónde salió todo esto? La escuela de Alejandría que fundó Marc, al que sucedieron Atenágoras, Clemente y Orígenes, fue el centro de la filosofía cristiana. Alejandría es una ciudad griega fundada donde en Egipto. Los griegos fundaron Egipto. Y ahí estaba la Biblioteca Alejandría, el centro filosófico más importante en ese tiempo. Consideraban todos los griegos de Alejandría a Platón como el maestro de la sabiduría, como el intérprete de la divinidad. Entonces, estos cristianos de Alejandría, que pertenecían a la escuela de Alejandría, ¿a quién tomaban como fuente? A Platón, como el intérprete de la divinidad, y todas sus ideas las basaban en Platón, cosas sacrificadas a los ídolos. Si los primitivos cristianos no hubieran adoptado los dogmas de Platón, ¿qué adoptaron? Los dogmas de Platón, no la Biblia. No hubieran tenido nunca en su partido ningún filósofo, ningún hombre de ingenio. Buscaban qué cosa, ser reconocidos. Y más adelante dice, asegúrese que en el Timeo de Platón fue donde se instruyeron principalmente los padres griegos. El Timeo pasa por ser la obra más sublime de toda la filosofía antigua. Y ahí, ¿qué dejó reflejado Platón? El rostro de esa divinidad griega que adoramos, dice. Porque de ahí sacaron el verbo, el Dios agente. Porque había un Dios que no se relacionaba con el mundo, pero tenía un agente, que era el verbo. Y vamos a ir rápido por delante. Entonces aquí lo que ese sacerdote cuenta a Salón, está contando en la obra El Timeo, que pasa. Platón empieza por explicarnos enseguida la formación del alma, las operaciones del verbo, Hermano Cristian, sí. hermano Cristian, o sea, lo que usted, de todo eso que usted nos está explicando, porque todo eso es nuevo para mí, significa que nosotros hemos estudiado la Biblia a través de un pensamiento filosófico. Claro, estamos estudiando la doctrina de Roma. O sea, porque en la Biblia, Roma metió sus doctrinas. Hay muchísimas, como lo estuvimos viendo en el anexo 5 y en el anexo 7. Hay muchas, casi todas las doctrinas de Roma tienen fundamento en la Biblia católica, nuestras Biblias. Pero por eso hay que leer las Biblias para darse cuenta que Roma miente. O sea, Pedro recibió de Jesús las llaves de la iglesia mentira. Es un texto apócrifo. Jesús le dio autoridad de atar y desatar a Pedro y a los apóstoles. Tampoco es mentira. Etcétera. Hay un montón de cosas que son mentiras. Entonces, cuando uno sobre las cosas, se da cuenta. Es fácil darse cuenta. El problema es que, como nos dicen que todo está inspirado, nosotros vamos a leerlo como si todo estuviera inspirado y no lo leemos. Y nos dice que tenemos que leer la Biblia, escudriñarla, estudiarla, para diferenciar la verdad de la mentira. Entonces ahí empezamos a usar nuestra mente racional y empezamos a filtrar lo que es verdad y lo que es mentira. Así que si tienen el anexo 5, ahí hay un ejemplo de todas las doctrinas falsas de Roma que están reflejadas en nuestra Biblia. Y el anexo 7 está justamente cómo trataron de reflejar ahí la mentira más importante, la de el Dios de Roma. Pero fíjense que las operaciones del verbo y la Trinidad son conceptos de Platón. Por eso dice, los dogmas de Platón adoptó la Iglesia de Roma. No son cristianos, son paganos. Como podemos ver, los conceptos del verbo y la Trinidad no son conceptos nuevos creados por Roma, son dogmas de Platón. Son los conceptos filosóficos con los que Platón modeló y definió a sus dioses griegos. Son las cosas sacrificadas a los ídolos por Platón. Como dice Voltaire, el intérprete de la divinidad. En el tiempo de la formación de bronce la gran imagen de Baal.
Estos no son conceptos hebreos que usaran Jesús, los apóstoles o los miembros de la iglesia primitiva, que nunca se apartaron del testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las escrituras de la iglesia primitiva eran Antiguo Testamento, y ahí no aparece nada de esto. Estos son los conceptos paganos que utilizó Balaam para crear la doctrina de Jezabel, y que luego fueron introducidos por los sabios de Roma en los cadáveres de los testigos. Y el origen de este sincretismo pagano cristiano es la escuela filosófica de Alejandría. Fíjense lo que encontramos. ¿Qué pasaba en esta escuela? La escuela de Alejandría, o escuela neoplatónica de Alejandría, fue una corriente de filosofía que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos III y IV después de Cristo, y VII después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo. ¿Qué es sincretismo? La única amalgama entre el platonismo y la filosofía de Aristóteles y las ideas religiosas. ¿Y de dónde procedían? Del gnosticismo, que eran espiritistas, y el cristianismo. Entonces una mezcla de platonismo, Platón, Aristóteles, espiritismo, gnosticismo, que es lo mismo, y el cristianismo. Hicieron una amalgama. Su actividad concluyó con la conquista musulmana de Egipto en el año 640. Ahora, y a esta escuela perteneció Atanasio, el creador de la fórmula definitiva de la Trinidad, y también Arrio, el creador del arrianismo. La escuela de Alejandría volvió a florecer, y esta vez con una seguridad y ortodoxa admirable, dice. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio, frente a Arrio, seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo sería San Cirilo, frente a la historia, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús. Entonces, todos esos conceptos de Roma, ¿no?, de San Agustín, de todas estas cosas raras que metieron, vienen de ahí, sincretismo pagano cristiano. Este es el claro cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 11, y corrobora exactamente lo que Dios le mostró a Lenajuá y la visión del gran conflicto, para mostrarnos la necesidad de arreglar nuestras lámparas, para poder recuperar el conocimiento de la verdad y no adorar a la bestia religiosa ni a el Baal moderno, el Dios la Trinidad, la imagen a la que adora la bestia. Como dice Elena, es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronado a un ídolo filosófico en lugar de Jehová, porque eso es lo que anuncia la profecía. En lugar del Dios sus padres pondrían un ídolo, y ese ídolo es el que creó Balaam. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. Por eso Dios tendrá que mandarnos a Elías, el Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, de muchos centros de teología. O sea, el Dios que se enseña en los centros de teología no es mucho mejor que Baal, el dios Sol de los fenicios. Es la misma cosa. Ese es el tema, eso es lo triste. Ahora, la otra pregunta, después vamos a extenderlo un poco más para ver qué pasa en la Biblia, pero la otra pregunta era la importancia del nombre de Jehová. ¿Qué pasó con el nombre de Jehová? Y una de las promesas de Dios es que Él nos enviaría a nosotros, a los miembros de la iglesia remanente, al profeta Elías, antes que llegue el día de Jehová, antes que empiece el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, y no sabríamos por qué. Y la respuesta es cuando ponemos línea sobre línea todo lo que pasaría a la iglesia remanente, es porque los siervos de Jezabel, los dios de ovejas, habrían venido a nosotros ¿a qué? A darnos a beber del vino de Babilonia, a darnos a comer la comida y la vida de los borrachos. Entonces, en Malaquías 4, 4 al 6, Dios nos anuncia: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿A quién le dice? A nosotros, al remanente de su pueblo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, lean la ley de Moisés, es para ustedes, está diciendo. Porque como dijo Jesús, eso se está cumpliendo. Porque las ordenanzas y leyes para todo Israel eran una profecía, el santuario era una profecía, y Dios nos dijo claramente que nosotros tendríamos que entender el santuario.
He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos en nuestro corazón sembrada la misma semilla que los padres de la iglesia, vamos a tener la misma fe. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Dios nos advierte. Cuando Dios llamó a Moisés, la primera ordenanza, porque Dios nos dice, acuérdense de todas las ordenanzas, y la primera ordenanza que le dio para todo Israel, porque nos permite identificar unívocamente a nuestro Dios y diferenciarlos de los dioses paganos a los que ellos llaman Señor. Por todos los paganos a su Dios le llaman Señor. Señor, Señor, responde. Ahora, pero Dios nos dijo claramente lo que tenemos que hacer. Esta es la primera ordenanza. Y fue la primera porque probablemente es una de las más importantes. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué? Porque en Egipto había muchos dioses. ¿Qué le responderían? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Diciendo, yo soy el único Dios. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. No le dijo solamente, sino dijo, les dio un nombre. Y este es mi nombre, dijo, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, cuando Dios nos manda a acordarnos de su nombre, la primera ordenanza es esta. ¿Para qué? Para que entendamos que nuestro Dios tiene que ser Jehová, como le mostró la de Joel. La bandera de la iglesia primitiva decía pureza y santidad a Jehová. Y por medio de Joel, cosa que reflejaron y aplicaron los escritores del Nuevo Testamento para su tiempo, Jehová prometió que todo aquel que en nuestra generación invoque su nombre será salvo. Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En medio del conflicto, ahí está hablando del fuerte pregón, porque tenemos que poner esto junto con el mensaje de los tres ángeles. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, al ídolo que ella adora, al Dios la traidad, ¿qué va a pasar? Y va a llegar a conocer las profundidades de Satanás y va a tener parte con la bestia. Ahora, pero invoque el nombre salvo y salvo, y el nombre que va a ser, porque en el monte, ¿quiénes van a estar en tiempo de angustia? Los 144.000. Y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual remanente a llamar al pueblo que está en Babilonia. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Por eso es tan importante. Esa es la promesa. Que todo aquel que clame a él va a responder. En su mensaje, Elías invocó el nombre de Jehová y llamó al pueblo de Israel a adorar a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o a adorar al Señor, a Baal, el Dios de Jezabel, porque Baal en hebreo es el Señor, al cual les estaban haciendo adorar Jezabel y sus siervos, los profetas de Baal, lo cual es un tipo para nuestro tiempo, un tipo de la iglesia de Roma, pues es Jezabel, y de los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, que son los profetas de Baal que están en medio del pueblo antista. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Abra los ojos, porque no hay un solo Dios, hay dos cosas distintas. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Señor, id en pos de él. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque Baal es el nombre del Dios de la Gran Babilonia, significa amo o Señor. Y en el tiempo de Elías, Jezabel estaba enseñando al pueblo de Dios a llamar Señor, Baal en hebreo a su Dios, dejando de invocar el nombre de Jehová, para que Baal, el Dios de Jezabel, pudiera contestar sus oraciones. O sea, para que la falsa roca conteste. Y como Jesús nos anunció, en este tiempo va a contestar, porque va a haber hacedores de maldad que van a hacer milagros.
Ahora, este es Baal o Moloch, es la misma cosa. Moloch, también transcripto Moloch o Molech, es el nombre dado por la antigua divinidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Este es el dios que purifica con fuego. Según la tradición rabínica, Moloch era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba a las víctimas. Modernamente, esta descripción ha sido relacionada con los relatos de autores clásicos acerca del sacrificio de niños realizados en Cartago como parte del culto de Baal Amón. Por otra parte, se ha sugerido que Moloch era un epíteto de Baal, el semítico cananeo. Baal, que significa amo o señor. Entonces, si en nuestras Biblias, en vez de dejar Baal, lo tradujeran, ¿qué tiene que decir señor? Entonces, cuando invocaban a Baal, ¿qué invocaban? Decían señor. Entonces, por eso es importante. Dios le dio su nombre a su pueblo por algo, porque sabía lo que pasaba. Porque toda vez que hay un sincretismo y quieren unir a varios dioses, le dicen Señor, 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 tenemos el mismo Dios, el Señor. Pero no es el mismo Dios. Hermano y en nuestro Cristian, tiempo, ¿sí? Ahí hago como un aporte, y es que los lobitos vestidos de oveja vinieron en la iglesia adventista y desarrollaron una versión de Biblia, digamos, estructurada con aportes de diversos pastores y miembros del catolicismo, y es la Reina Valera adventista. En esa Reina Valera adventista, que la tiene un gran número significativo de los hermanos adventistas a nivel del mundo y que están muy aferrados a ella, se aprecia que toda la palabra donde dice Jehová fueron sustituidas por solamente la palabra Señor. Entonces, los hermanos, cuando uno les está explicando, ellos no logran encontrar una diferencia porque todo les suena igual, Señor, Señor, Señor. Esa es una de las cosas que pues llegaron a nuestra iglesia y pues bueno, ahí están. Eso quería aportar. Bueno, gracias. Ese es el cumplimiento de la profecía. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Yo tomé la NBI, no tomé la Reina Valera adventista, pero es la misma cosa, pues son los mismos lobitos. Ahora, fíjense, tomamos Deuteronomio 6, del 4 al 13. Porque, ¿qué hizo Roma? La Jezabel moderna buscó hacer la misma obra que la Jezabel antigua, cambiando las palabras del Nuevo Testamento, cambiando el nombre de Jehová por el Señor, la traducción de Baal. Esto podemos verlo claramente cuando en el Nuevo Testamento de la Biblia católica se cita el Antiguo Testamento. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, de Deuteronomio 6, del 4 y 5 y el 13. Oye Israel, Shema Israel, Jehová, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Jehová tu Dios temerás y él solo servirás. ¿Y qué dice la traducción nuestra? Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, amarás a Jehová. Así como empieza. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué aparece en nuestra Biblia? El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, esta es la Biblia católica. Está bien que Roma diga, el Señor, Baal, nuestro Dios, Baal uno es. Pero cuidado, esta no es la Biblia verdadera. Estos son los cadáveres. Porque, ¿qué dice el original? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Jesús es claro. Y el escriba también lo sabía. Bien, maestro, has dicho, ¿verdad? En verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Está hablando de una sola persona que es Dios. Y por eso Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y, por ejemplo, en Joel 2:32 leemos, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, como ha dicho Jehová. ¿Y qué dice la traducción? En Hechos 2:16-21, porque Pedro acá está citando Joel 2:32. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Ahora, pero cuando Pedro le leía a los judíos, ¿qué le leía? El Antiguo Testamento hebreo. Y él no decía Señor, decía Jehová. Pero esta es la Biblia católica. Y también Pablo lo cita, porque citando Juan 2:32, porque es importante que todo el mundo invoque el nombre de Jehová, porque es parte del Evangelio. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué aparece en nuestra Biblia? El nombre del Señor. Pero eso no es así. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben que Satanás sabe que para que Jehová conteste tenemos que invocarlo a él. Porque si invocamos al Señor, Satanás pretende contestar. Ahora, hay un problema ahí. Porque Satanás está ansioso de contestar. Pero mientras el pueblo está engañado, Dios no se lo permite. Pero el deseo de Satanás es contestar. Y al que entre por la puerta ancha, le va a dar poder. Pero va a ser parte de su sinagoga. Y en el Salmo 116 tenemos una promesa muy linda. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Fíjense que ese es el sacrificio que Dios quiere. Él quiere que demos testimonio que Él es nuestro Dios. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo tu pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Y Pablo cita esto en Hebreos 13:15 diciendo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jehová. Y eso es importantísimo. Y en nuestro tiempo, los siervos modernos de Jezabel están haciendo la misma obra en las palabras de las traducciones modernas del Antiguo Testamento, para transformarlas en las Biblias de Baal, algunas de las cuales, como la NBI, y ahora, por ejemplo, y también tenemos la Biblia Adventista, Reina Valera, son utilizadas por las casas editoras de la Iglesia Adventista en nuestras publicaciones. Fíjense que este trimestre se toman muchos versículos de la NBI. Entonces, por ejemplo, Génesis, Éxodo 3, donde Dios le dice a Moisés cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué dice Jehová? Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Isaac y de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Y qué dice la Biblia de Baal? Diles esto a los israelitas: el Señor. Este es mi nombre para siempre, mi nombre es el Señor. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y no es así. Porque el Señor es el Dios de todos los paganos. Jehová, Yahvé, es mi nombre para siempre. Y Joel 2:32, fíjese cómo lo que hacen. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y fíjense lo que hacen con esto. Y esto lo hacen con mucha mala intención. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor escapará con vida. ¿Invoquen a quién? A Baal. Baal responde. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y vuelan el remanente al cual Dios habrá llamado. ¿Por qué? Justamente esta última cita elimina el remanente al que Dios llamaría antes del día de Jehová, que es otro tipo de los 144.000 sellados de la iglesia remanente, porque quieren eliminarlo. Vinieron a nosotros para impedir que exista ese remanente. ¿Qué pasa si, como los sacerdotes del Señor de Babilonia, lo oramos e invocamos a el Señor, en vez de invocar el nombre de Jehová? Como en el tiempo de Elías, si invocamos a Jehová por su nombre, Jehová nos va a contestar. En cambio, si invocamos al Señor de la Gran Babilonia, a Baal, al Señor, el que deberá contestar estas oraciones será el Señor de la Gran Babilonia. Como leemos en 1 Reyes 18, del 26 al 29, con los lobos que estaban ahí
en medio del pueblo de Israel. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, del Señor, porque el hebreo es el Señor, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Señor, Señor, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta. De paso, ¿qué significa Elías? Significa Jehová es mi Dios. Eso significa Elías. Gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Por qué? Porque Dios se los impidió, porque los demonios estaban deseosos de contestar. Pero Dios nos advierte que ahora no va a permitir contestar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, ¿qué dijo? Jehová, ¿cómo empezó su oración? Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, es una persona singular, tú, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Cómo le invoco y le oro? Por su nombre, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y como leemos Jeremías 33, 2 al 3, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién? A mí, a Jehová. Y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como dice el cántico de Moisés, si clamamos a la falsa roca son dioses, esos dioses tienen que contestar. Por eso es muy importante que invoquemos el nombre de Jehová, para apropiarnos de las promesas de Dios. Y bueno, no sé, esto ya lo vimos, pero si les interesa, seguimos viendo esta última parte, porque es una repetición de lo que estudiamos. Pero es el Antiguo Testamento, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Porque sí, hermano Cristian. El hermano que hizo estas preguntas. Sí. Bueno, sí, seguimos entonces. No cree. Sí, seguimos. Porque hay hermanos judíos que creen que no existe, justamente, no creen en el Mesías y no creen en la promesa del Espíritu Santo. O sea, pero ¿cuál es el verdadero Dios y cuál es el verdadero Mesías? ¿Hay en el Antiguo Testamento un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo? La respuesta es clara: no existen. En las revelaciones de la ley, los salmos y los profetas, no hay tres personas que sean Dios. No hay tres personas que tengan la misma naturaleza divina, que sean Dios y sean fuertes como Jehová. La palabra de Dios es clara. El único Dios verdadero es Jehová, que se presenta ante nosotros como un ser personal, como una persona singular, el gran yo soy. Y solo a Él debemos adorarlo. No hay otro Dios, hay uno solo, una sola persona. El Mesías, la promesa, no es otra persona que antes de venir a redimirnos era Dios y era fuerte como Jehová, porque no existía y no llegaría a existir una persona grande. El verdadero Mesías de la promesa es Jehová hecho hombre, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero hecho hombre, como el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Es Jehová con nosotros, Dios con nosotros, es Emmanuel, el único Dios verdadero. ¿Es el creador? Claro que sí, porque es Jehová. Y el Espíritu Santo de la promesa no es otra persona que es Dios y es fuerte como Jehová, porque no existe una persona que tenga esas características. El verdadero Espíritu Santo de la promesa es Jehová el Señor. Es Dios mismo, es el Dios fuerte, el Padre eterno, que viene a morar en nosotros junto a su renuevo para cumplir su promesa hecha a nosotros y la promesa hecha al Mesías. Bueno, es una síntesis para ver. Entonces, veamos las palabras de Dios. Y habló Dios estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios,
Entonces, esto es para mí, si Jehová es mi Dios. Ahora, si no es mi Dios, no es para mí. ¿Es Jehová mi Dios? Entonces estos mandamientos son para mí. Que saqué de la tierra de Egipto a casa servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos por nombres personales, singulares. No te harás imagen ninguna semejanza. No te declararás ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Fuerte, celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, y esto es muy importante porque es el único mandamiento que no tiene perdón. ¿Cuál es el mandamiento que no tiene perdón? Este. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y eso se los advirtió a los judíos que se negaban a invocarlo por su nombre. Porque si se negaba a invocarlo por su nombre, no podía bendecirlos. Y eso es lo que quiere hacer Jezabel. Porque este es el único pecado que no tiene perdón, porque Dios no nos puede bendecir si no invocamos su nombre. El Nuevo Testamento no, pues son los cadáveres. Ahora, pero el Nuevo Testamento sí existía el verdadero. Y el que tenemos nosotros es el falsificado, pero tiene partes que son verdaderas y partes falsas. Y como Dios nos dijo, tenemos que poner todas las palabras en conjunto. Y cuando lo que dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento es lo mismo, ese testimonio del Nuevo Testamento es verdadero. Pero cuando el Nuevo Testamento contradice el Antiguo, ese testimonio es falso. Eso tenemos que hacer con las palabras del Nuevo Testamento, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque al que escribió esas palabras no le habían merecido. Y obviamente eso no pasaba con Jesús ni con los apóstoles. Eso pasa con los sabios de Roma, y de ese modo identificamos cuáles son las palabras de Roma. Y el cuarto mandamiento es claro: acuérdate del día de reposo para santificarlo, que se dice, quiere decir apartarlo. Porque los adventistas a veces no entendemos bien el significado del cuarto mandamiento. Santificarlo es apartarlo para un fin determinado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Acuérdate de santificarlo. Es para Jehová, no es para vos, no es para nosotros, para que descansemos. Es para Jehová, no es para que durmamos y descansemos de todo el trabajo para después vayamos a trabajar renovados. No, es para dedicarlo a Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová. ¿Quién es el creador? Jehová. El verdadero Jesús, ¿quién es? Jehová. Jehová es su nombre. Y por eso Satanás quiere... Sí, Jesús es Jehová, el verdadero Jesús es Jehová. Justamente, como decía la profecía, que Dios levantaría de nuevo justo, y este será su nombre con el que le llamarán. ¿Cómo llamarían? Decía Jehová, justicia nuestra. Por Jesús es Jehová, es el creador. Porque Dios mismo se hizo hombre. O sea, había un solo Dios, y ese único Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Jehová. Es el Señor del sábado. El verdadero, el falso no. El falso es Baal. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Entonces Dios nos dice, acuérdate para santificarlo, sepáralo. ¿Para qué? Para dedicarlo a mí. Porque yo ya lo santifiqué, lo separé. ¿Para qué? Para estar contigo. Entonces, el sábado es el tiempo donde Dios nos espera para encontrarnos con Él. ¿Por qué lo separó su tiempo para estar con nosotros? No es para que nosotros descansemos y dormamos, es para que estemos ¿con quién? Con nuestro Dios. Por eso, para la iglesia primitiva era un gozo esperar el sábado, y como para Jesús. Al hablar, Jehová, nuestro Dios y Creador, nuestro Padre, el Hijo del Hombre es Jehová, sí, hecho hombre, porque es Dios hecho hombre. O sea, Jesús no es el Dios Hijo que se hizo hombre, es el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno, como dice Isaías 9:6. No es un Dios Hijo.
Es Jehová el Señor hecho hombre. Ahora vamos a ver si podemos llegar. Al hablar Jehová, nuestro Dios y Creador, nuestro Padre, nos dice: yo soy Jehová tu Dios, hablándonos de primera persona singular, indicándolos que eres uno, es una sola persona, que no es dos ni es tres personas. Ese es el significado manifiesto de sus palabras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomios, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás aquí a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, una persona singular. Y en Deuteronomio 32, 3 al 6, leemos el cántico que Dios le enseñó a Moisés, sabiendo lo que pasaría en el tiempo de Israel y con nosotros. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo es la roca, que Dios es Israel. ¿Por qué? Está diciendo que es Jehová. Pablo, judío, está diciendo: porque hay un solo Dios. ¿Y Jesús quién es? Es la roca, no es otro Dios. ¿Es quién? El Dios fuerte, el Padre eterno. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Y acá es una diferencia muy importante con el Dios de Roma. ¿Por qué al Dios de Roma, a uno de las tres personas, se llama el Dios Padre? Porque es el Padre del Dios Hijo. Pero Jehová no tiene un Dios Hijo. A Jehová se lo llama Padre porque nos creó a nosotros, nuestro Creador. El que nos creó con sus manos es nuestro Padre. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces Jehová es nuestro Padre por nuestro Creador. Como leemos en Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó? Jehová, es nuestro Padre. Ahora, si Jesús es el Creador y que nos formó con sus manos, Él es nuestro Padre. Porque Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová. Entonces, como leemos en Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el que nos formó es nuestro Padre. Como dice Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando leemos estas palabras, esto nos está diciendo que hay tres personas que son Dios. Hay una sola, dice, y ese es mi Padre, es Jehová. Y esa es la vida eterna, que conozcan a Jehová y me conozcan a mí, para que sepan quién soy yo. Ahora, ¿quién era Jesús? Era Jehová hecho hombre. Entonces, cuando leemos estas palabras de Jesús, no podemos sostener racionalmente, sin violar las reglas del lenguaje, que Jesús creía que había otra persona, aparte de su Padre, que fuera Dios. Él no decía: yo soy otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. No, hay un solo Dios, el Padre, como dice Pablo. Por eso, los judíos, por la revelación de Dios, eran monoteístas y su monoteísmo era unipersonal. Y su Dios era Jehová, nuestro Padre, el Dios de Israel, el Creador, el único Dios verdadero. Y eso también está reflejado en el Nuevo Testamento. Perdón, en las palabras que no cambió Roma. Por ejemplo, Romanos 3:30. Dice Pablo: porque Dios es uno. ¿Son tres? No, es uno. Y Él, una sola persona, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Gálatas 3:20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, es de todos nosotros, pero Dios es uno. Entonces Jesús es mediador ¿ante quién? Ante el único Dios. Y Santiago dice: tú crees que Dios es uno, como todos los judíos. Bien haces también, los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿creen los demonios? Claro que sí. ¿Saben que Dios es uno? Claro que sí. Pero no tienen fe y no obedecen. Y quieren que lo adoremos a ellos.
Como dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en 1 Timoteo 6, del 3 al 16, vuelve a afirmarlo Pablo. Porque Jerónimo Estridón no se ocupó de cambiar todo. Como a los católicos no les dejaban leer la Biblia, le leían los pasajes que ellos querían, le decían palabra de Dios. Pero cuando Lutero empezó a repartir esta Biblia, y Satanás se dio cuenta que haciendo lo que Dios nos decía podíamos encontrar la verdad, se enloquecieron. ¿Y qué dice Pablo? Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará que el bienaventurado y solo, soberano, ¿qué está diciendo? Uno solo. Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Cuántas personas hay que tienen inmortalidad? Uno solo, no tres. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sí. Y aquí en Deuteronomio está hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, está hablando de Jehová, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces acá está diciendo, Jehová es uno, y es el único que tiene inmortalidad. No hay dos ni hay tres. Y en el cántico que Dios le enseñó a Moisés, la roca es una sola, es Jehová, nuestro Creador, nuestro Dios y Padre, y el mismo cántico Jehová nos anunció. Primero, que él solo guió a Israel de Egipto a Canaán, y que con él no había otra persona que fuera Dios. Deuteronomio 32, 11 y 12. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. Ahí es claro Dios. ¿Podemos sostener racionalmente que dos personas guiaron a Israel? No. ¿Que tres? No. También nos dice que en el tiempo en el que la última generación de su pueblo sería juzgada, o sea, está hablando del juicio de los miembros de la iglesia remanente, en medio de su pueblo habría sido introducida una falsa roca que serían dioses. Y la identifica como la vid de Sodoma y Gomorra, la vid que viene de Babilonia. Y está hablando de nosotros, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, dice. Ahora, ¿por qué? Estaríamos asociando al Dios la Trinidad con Jehová. Y nuestra roca, la que tenemos en la iglesia adventista, son tres personas. En cambio, la de Israel era una sola. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿De dónde viene? De la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Y quién es la vid? Jesús. Entonces el Jesús, que es parte de la falsa roca, es el Jesús de Sodoma, el de Roma, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino. Esas son las doctrinas de Babilonia, doctrinas de demonios, y ponzoña cruel de áspides. Perdón. Dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Porque Dios sabía y lo anunció. ¿Para qué? Para bien nuestro. Mía es la venganza y la retribución, su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces está hablando de quién? Del tiempo del juicio de su pueblo, del remanente, de la iglesia adventista. Y por amor a sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni libre, ni siervo, ni libre. Estaríamos todos en la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, ¿qué va a decir Dios mismo? ¿Dónde están sus dioses? Porque las falsas rocas serían dioses. La roca, con minúscula, en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, que ustedes les cantaban, le oraban a esos dioses, y bebían el vino de sus libaciones. Y Dios va a hacer lo mismo que hizo Elías, dice, levántense, que os ayuden. ¿Quiénes? Estos dioses. Y os defiendan. Ahora, si ustedes le oran a estos dioses, ¿quién tiene que contestarle? Ellos. ¿Quién tiene que vestir
al ángel de la Odisea, si leo a estos dioses. Y dice Jehová, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Abran los ojos, unjan sus ojos con colirio. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vean que la falsa roca viene de Babilonia. Fue creada con cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso, ¿podemos sostener racionalmente que con Jehová hay otras personas que son Dios? No, es muy claro Dios. La doctrina de Jezabel es falsa, define un ídolo. Ahora, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta siempre. ¿Quién es Jesús? Y esto es lo que no entendieron muchos judíos, pero Pablo lo entendió y los judíos que se hicieron cristianos lo entendieron. Para el pueblo judío no había duda alguna de que Jehová era uno y que no había otra persona que fuera Dios. Pero, ¿qué pasaría cuando viniera el Mesías? Sabiendo de antemano lo que ocurriría en nuestros días, en el que habría varios a los que se llamaría dioses y varios Jesús, anunciar la venida del Mesías por medio de Isaías, Jehová se preocupó de anunciar claramente, por medio de varios así, Jehová rotundos y categóricos, cuál es la verdad sobre lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Isaías 44, del 6 al 8 leemos, así dice Jehová. Perdón. Rey de Israel y su redentor. Entonces, ¿qué hace Jehová? Yo soy el rey de ustedes y voy a ser el redentor de ustedes, no otro. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, ¿qué pasa con Dios la Trinidad, Padre la Trinidad? Y es compañero de otras Hermano, dos personas. disculpe. Sí. Que le iba a preguntar, que la cabeza me va a estallar, la verdad. Quería preguntarle, entonces, ese evento cuando Cristo está en el bautismo y él sale del agua, y dice la palabra de Dios que el Padre dice que este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Era él diciéndose a él mismo, porque, o sea, es que necesito entender por qué. Si del Padre provino el Hijo, digamos que es el mismo, ¿verdad? Entonces, es como si el Padre se decía a sí mismo, este es mi Hijo amado. Bueno, entonces lo que pasó ahí, como dice Pablo, es el misterio de la piedad. Porque había un solo Dios y ese Dios es el que se hizo hombre. Entonces Dios le explica del siguiente modo. A un árbol, cuando sale un renuevo, un brote, le sale un renuevo y a él le saldría un renuevo humano. ¿No? Lo explica de ese modo. Entonces él se haría hombre, como el hijo de David. Por eso es Manuel, es Dios con nosotros. Y cuando él se hiciera hombre, habría dos personas. ¿Quién estaría? Dios mismo, y después estaría Jesucristo hombre, que era Dios mismo hecho hombre. Ese es el misterio de la piedad, porque Jesús es Jehová el Señor, Dios hecho hombre. Pero como hombre tuvo que nacer como todos los bebés. Como dice el Juan, y primeramente era inconsciente, porque tenía que ser hombre, 100% hombre. Jesús, el verdadero Jesús, no era una mezcla divina y humana. Su naturaleza era 100% humana, pues si hubiera tenido una mente divina, hubiera sido omnisapiente. ¿Qué hacía 9 meses en la panza de la mamá? No, como dice la Juan, era un bebé inconsciente, no sabía quién era. Tenía una mente humana, era como nosotros, pero era Dios mismo, era Manuel, era Dios con nosotros, que va con nosotros. Y entonces ese bebé, que era Dios mismo, para Dios no hay nada imposible, era otra persona independiente de Jehová, pero era Jehová. Era el gran yo soy, pero hecho hombre. Entonces, si Satanás lograba hacer caer a ese bebé, hacía pecar, lograba que Dios pecara y hacía que Dios fuera su siervo. Y por amor Dios hizo eso, por amor a nosotros. Entonces Roma presenta a un Dios Padre malo, ofendido, y que el Dios Hijo se ofreció a salvarnos. Y no es así, esa es la forma de Satanás de figurar la imagen de Dios y reflejarse él mismo como Dios. El que nos redimió fue Jehová. Entonces vayamos leyendo las palabras de Jehová.
no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, no había otro que pudiera redimirnos aparte de quién, de Jehová nuestro Padre. No había otro. No tenía un Dios hijo. Y Dios, claro, el Dios hijo es un invento de Roma, es un invento de los paganos. ¿Mm? Y ese error lo tenían nuestros pioneros también, los arrianos, que creían que había un Dios hijo. Y está eso que lo escribió Jaime Huay en la Historia de la Redención. Y Elena, como no conocía, porque no había completado la obra de reforma, tampoco ella había hecho, Dios le dijo que ella también tenía errores, creía en muchas de las cosas que creían sus hermanos, nuestros hermanos. Pero Dios es claro, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y si algo se aparta de esto es porque no le amaneció a la persona que se aparta de esto. Había un solo Dios. ¿Y qué nos dice él? Justamente, a la ley del testimonio, si no quieren conforme a esto es porque no se ha amanecido. Y lo que Dios le mostró a Elena, que necesitamos un categórico, así dice Jehová para cada cosa, como está en el conflicto de los siglos 6:53. Pero Dios tendrá la tierra, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Y termina diciendo, debemos cerciorarnos, decir solo autoriza un categórico, así dice Jehová. Y si hay un categórico, así dice Jehová, que lo desautoriza, entonces no es verdad. Y en Isaías 43, 10 al 12, Jehová dice lo siguiente, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, y no está hablando a nosotros, a los que llegamos a entender sus palabras, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ahora, ¿de qué está hablando? Del Redentor. ¿Quién nos redimiría? Él mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, no va a haber dos personas que sean Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No tenía un Dios hijo que nos pudiera salvar, no hay otra persona que pudiera salvarnos. Dice, yo, primera persona singular, anuncié, le estoy anunciando. Y yo salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. Nuestro Padre, nuestro Creador. No mandó un hijo a hacerse hombre. Él se hizo hombre. E hice oír. ¿Quién nos hace oír? El Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es Jehová? Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, ¿quién salvó? Jehová. ¿Quién era Jesús? Lo que niegan los testigos de Jehová. Era Jehová. Porque el Mesías, el que redimió, es Jehová, el Señor. Y los que se llaman testigos de Jehová, que fueron engañados por los jesuitas, porque lo levantaron los jesuitas, los testigos de Jehová, lo levantaron para que nieguen que Jesucristo es Jehová, el Señor. Pero eso es lo que dice Pablo, perdón, en Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, fue real. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue engendrado, había dos personas. Porque estaba su padre, era Jehová, que Jehová como Dios, y después que estaba su renuevo, a quien Dios mismo guiaba, porque Jesús era guiado por Dios, por su Padre. Ahora, es Jehová como Dios y Jehová como hombre. Entonces, para nosotros es como si Jehová se hubiera desdoblado en dos, pero no tenemos que explicarlo. Dios le explica como que a él le salió un renuevo humano. Y por eso Pablo dice, este es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? El único, Jehová. Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Entonces, pero antes de eso, ¿había, aparte de Jehová, alguien que pudiera salvarnos? ¿Tenía Jehová un hijo que pudiera salvarnos? No, es clara la Biblia. ¿Quién es el que anunció? Fue Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. ¿Quién es el que nos salvó? Como él dice, fue Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Él se hizo hombre. Y eso es lo que Satanás quiere negar. Porque quiere presentar una imagen de un Dios castigador, ofendido, que mató a su hijo, porque en vez de matarnos a nosotros. Pero eso es la doctrina de Roma. ¿Quién nos hace oír sus palabras? Es Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Por eso una doctrina sobre Dios que se aparta de estos claros y categóricos, así dice Jehová, no puede ser verdadera. Esa doctrina es falsa y define a un ídolo. Ahora, en Isaías 45, hablando del Mesías, Dios lo vuelve a decir, reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones.
No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero a su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Si le rogamos a un Dios que nos salva, a un ídolo, no tiene sentido. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, y lo repite. Dios justo y salvador, el que nos salva. Porque el Salvador es Jehová. Eso significa Jesús, Yahshua. El Salvador es Jehová. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay otro no. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová. ¿En quién? En Jehová. Será justificada y se gloriará toda la ascendencia de Israel. Por eso la iglesia primitiva elevaba la bandera en blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Ahora, ¿qué dicen los jesuitas? En Jesús. No, en Jehová. Porque el verdadero Jesús es Jehová. Cuando ellos dicen en Jesús, en Jesús, en Jesús, está hablando del Jesús de ellos. Como leemos en Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. O sea, si no es Jehová, es un ídolo. Así es sencillo, dice la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? Dice Pablo. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican. A los demonios los sacrifican y no a Dios. A los lobos vestidos de ovejas, ¿a quién sacrifican? A los demonios. Por eso son habitación de demonios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, la mesa de los borrachos. Por eso es importante, todo esto Dios lo dejó, porque lo que pasa con el pueblo de Dios, nada pasaría sin que Él lo hubiera anunciado. Por eso, el verdadero Jesús es Emmanuel, es Jehová con nosotros, es el Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre, es nuestro Dios y Padre hecho nuestro hermano en la carne, como renueva Jehová, el Hijo de Dios y el Hijo de David, Jesucristo, hombre. Entonces está Jehová como Dios y Jehová como hombre. Jesucristo hombre es Jehová hecho hombre, Jehová con nosotros. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque si alguien no cree en el verdadero Jesús, no puede llegar a Jehová. Porque Él es la puerta de Jehová. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, porque Él conoce al verdadero Jesús, conoce a Jehová. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Por qué? Porque el Dios invisible, hacerse humano, era visible. Pero dice Jesús, ¿a quién conocieron? Al Padre hecho hombre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Qué le dice? Yo soy. Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No ha visto al Dios Hijo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en Juan 16, antes de morir, Jesús le dice, estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas. La hora viene cuando ya nos hablaré por alegorías, porque Él tenía que cumplir lo que había dicho Dios por medio de Isaías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿De dónde salió? El renuevo Jehová. De Jehová. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y cuando Jesús resucitó, en el mismo día en las primicias, después de presentarse ante el Padre y llevar con él a las primicias los resucitados de los muertos, empezó a cumplir su promesa. Cuando se encontró en el camino de Maús, y le empezó a leer todo, a recordar todo lo que decían los profetas del Mesías,
y declarando en todas las escrituras lo que él decía, y después el aposento alto les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, donde en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque el verdadero Jesús es el que cumple con todo. Si en Isaías Dios anunció que el Salvador era el mismo, el verdadero Jesús, ¿quién es? El mismo, yo mismo soy. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y ahí entendieron quién era él, y entendieron el plan de redención, y entendieron las promesas, lo que iban a vivir en Pentecostés. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1, 3 al 5, Lucas relata lo que pasó, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Les dio un seminario para que entendieran la verdad que conservó la iglesia primitiva y finalmente fue echada por tierra y que nosotros tenemos que recuperar. ¿De qué les habló? Del evangelio del reino de Dios, el que tenían que vivir y predicar. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto es lo mismo que cita el ángel de la Odisea. Nosotros lo que citaba el pueblo altista y seguimos necesitando conocer la verdad. Por eso dice Elena que Dios va a cumplir su promesa. Y esa obra la va a empezar a hacer, como le mostró a ella de Guillermo Miller, el hombre de la escobilla. Y después, cuando el hombre de la escobilla cumplía su obra, nos enviaría a hacer la obra de Elías. La profecía debe cumplirse, dice ella. El Señor dice: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y la va a cumplir? Claro que sí. ¿Y qué haría Elías? Llamaría a adorar a Jehová. Despertaría el pueblo antista, el clamor de medianoche, y le mostraría la diferencia entre la verdad y la mentira. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si, ¿cuál es el Dios de Jezabel? Y si Baal, el Señor, el Dios de la Trinidad, es Dios, id en pos de él. Y ahí de esa decisión va a depender si entramos por la puerta estrecha o la puerta ancha. Si va a germinar en nuestro corazón la semilla de trigo o la semilla de la cizaña. Y eso ocurre a medianoche. A la medianoche se oye un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Y qué tenían que hacer? Arreglar sus lámparas, para que esas lámparas iluminen correctamente. Y bueno, ¿qué va a pasar ahí? Como dice Isaías, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá, como Dios le mostró a Mila en sus sueños. Cuando él clamó, Dios le respondió. Y entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Porque el pueblo estaría mirando para otro lado. Como dice en Ezequiel 8, estaría dándole espalda al templo de Jehová y postrándose hacia el oriente, adorando al sol. Y Dios le dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, porque estaríamos adorando ¿qué cosa? Ídolos. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Y por eso dice Isaías 35, el 4 al 8: decid a los de corazón apocado, esforzados no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, y habrá allí calzada y camino. Ahí va a estar el camino angosto, va a recorrer el pueblo antista, como Dios le mostró en el Joel. Y será llamado
camino de santidad. Ese camino está dentro del santuario. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraverá. Por eso, como dice Joel, conocer que en medio de Israel está Jehová, que Él es nuestro Dios, y no hay otro. Es una de las condiciones necesarias para poder entrar por la puerta estrecha y empezar a recorrer el camino de santidad. Luego tenemos que saber quién es el Dios verdadero y quién es el Jesús verdadero. Y conoceréis, dice Joel 2, 27 al 32, que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. O sea, ¿qué tiene que conocer el pueblo de Israel? Que hay un solo Dios, que es Jehová, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, después que su pueblo conozca su nombre y tenga su nombre escrito en la frente, y después de esto viene el fuerte pregón. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, porque eso es lo que está esperando Jesús, tener un pueblo preparado. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Tiene que haber un pueblo que conozca al Dios de Israel. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y después de esto, ese pueblo tiene que predicar el fuerte pregón. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, que está en Babilonia y sale de Babilonia e invoca el nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, y en Jerusalén, donde entró la esposa, al final del camino, los 144.000, porque entró con la esposa a las bodas, ahí habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, por lo llama primero. Y por eso los lobos lo vuelan incluso de nuestras Biblias, de la Biblia de la NFI, para que no entendamos la profecía. Pero eso es lo importante. Bueno, vamos a parar acá, y si quieren el sábado seguimos las páginas que siguen, y se las mando ahora si quieren, y agreguen preguntas, porque esto, si no lo estudiaron, léanlo, porque lo más hermoso es entender quién es Jesús, quién es el verdadero Jesús, y cuál es el verdadero evangelio. Y entender justamente la diferencia entre la verdad y la mentira, porque tenemos que predicarse a nuestros hermanos y al pueblo que está en Babilonia. Pero lo importante es eso, como dice Dios, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Yo soy la roca, y no hay otra roca. Y como dice Pablo, huyan de la idolatría, porque hay un solo Dios. ¿Y Jesús quién es? Ese único Dios, Él es la roca, que vive Israel de Egipto a Canaán. El otro es un ídolo. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a orar. Si alguno de ustedes quiere orar, así terminamos, porque yo la garganta la tengo media destruida.